Dios les bendiga, hermanos y amigos que ven este video. Espero se encuentren bien. Quiero compartir con ustedes, hermanos, acerca de las lecciones aprendidas, por decirlo de alguna manera, durante este tiempo que hemos estado enfermos, que hemos estado con COVID. Ya, pues gracias a Dios vamos recuperándonos cada día más. Hoy son 48 días. Gracias a Dios ya mi oxigenación va siendo más estable. Seguimos en tratamiento con ejercicios y pues gracias a Dios que nos permite irnos recuperando favorablemente. Uno de los aspectos que es sumamente importante cuando uno está padeciendo COVID es mantener un buen ánimo, tener una buena actitud ante la adversidad, ante muchas veces la falta de ánimo que pudiéramos sentir, las pocas fuerzas a veces físicas, emocionales o espirituales con las cuales muchas veces nos encontramos en esta situación del COVID. Y este video es el propósito, es animarnos a seguir adelante en estos tiempos, no solamente aquellos, ¿verdad?, que están padeciendo COVID, pero también aquellos que están padeciendo quizá no por el COVID físicamente, pero sí en otros aspectos, o a lo mejor en lo laboral, o a lo mejor en lo económico, en lo familiar. Y esta situación no solamente ataca el cuerpo, ataca la salud mental, ataca la salud emocional, ataca la salud espiritual. Es por eso que quiero compartir algunos principios que nos van a ayudar a mantener un buen ánimo durante este tiempo. Muchas veces cuando nos dan la noticia que estamos pasando por esta situación del COVID, nos preocupamos, sentimos miedo, como lo dije en otro video, por las consecuencias que esto pudiera traer a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean, de nuestros seres queridos, si es los que son ellos los que están padeciendo, porque inmediatamente la mayoría de la gente piensa, cuando le dicen tienes COVID, la mayoría pensamos en muerte, la mayoría pensamos que estamos más cerca de la muerte. Y no necesariamente, ¿verdad? Quizá todo lo que hemos escuchado, quizá todo lo que hemos visto también nos lleva a pensar eso. Pero déjeme decirle que no es así. No todo el que tiene COVID quiere decir que va a morir, y no todo el que tiene COVID quiere decir que va a sufrir y va a padecer. No. Tenemos organismos distintos, ¿verdad? Y cada cuerpo reacciona de manera diferente. Hay quienes se recuperan muy rápido, hay quienes no, hay quienes lo padecen y pareciera que no tienen nada solamente porque la prueba salió positiva, pero son asintomáticos, y hay quienes de alguna manera sí nos vemos más afectados. Cualquiera que sea su situación, algo que es, repito, sumamente importante es mantener un buen ánimo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 73, lo escribió el salmista Asaf, y dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Todos sabemos, lo hemos experimentado, lo creemos, que Dios es bueno. Yo creo que no hay nadie que esté viendo este video, ¿verdad?, que pudiera decir que Dios es malo, porque mentiríamos. Sus obras, sus hechos en nuestra vida, en la vida de nuestros seres queridos, aún en esto que está pasando, aunque es adverso y difícil, no cambia en nada que Dios es bueno. Pero qué difícil es creerlo cuando estamos pasando por adversidad. Qué difícil es sostenernos de esto, sabiendo que Dios es bueno, cuando lo que nos está sucediendo posiblemente no es agradable. Y posiblemente pensamos, ¿cómo puede ser esto bueno? ¿Qué de bueno puede tener enfermar? ¿Qué de bueno puede tener haber perdido a seres queridos? ¿Qué de bueno puede tener estar sin trabajo? ¿Qué de bueno puede tener que mis deudas estén aumentando? ¿Qué de bueno puede tener que estemos sufriendo, que estemos padeciendo de alguna manera por esto que está sucediendo en cuanto al COVID? Y pensaríamos, ¿dónde está Dios? Se olvidó de nosotros, no nos ama, nos dio la espalda. ¿Qué ha pasado con Dios en todo esto, en nuestras vidas y en el mundo entero? Y las circunstancias muchas veces nos hacen creer que Dios no es bueno. Y en realidad es un pensamiento equivocado. Dios es bueno.
Aun cuando lo que Él permite y lo que Él hace no nos guste, Él es bueno. Aun cuando Él no nos ayudara como nosotros quisiéramos, no cambia que Él es bueno. Ese es el carácter de Dios. Dios es bueno no solamente por las obras que Él hace. Él es bueno porque ese es su carácter, esa es su esencia, eso es quien Él es, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y no se olvide de eso cuando está pasando por COVID, que Dios es bueno. Cuando usted sienta debilidad, cuando usted físicamente no se sienta bien, no se sienta con fuerzas, no se sienta espiritualmente y emocionalmente con ánimo, con fortaleza para seguir adelante en una situación como esta, no piense que Dios dejó de ser bueno, que Dios se olvidó de usted. Eso es lo que muchas veces nuestra carne nos hace creer. Eso es lo que muchas veces nuestro adversario, el diablo, quiere que pensemos, que Dios es bueno, que Dios, perdón, no es bueno y que se olvidó de nosotros y nos abandonó. Pero la realidad es que no es así. Mientras usted respire, aún estando en su cama, mientras usted tenga vida, Dios sigue siendo bueno. Y si aún Él decidiera quitarnos la vida, Él sigue siendo bueno. No cambie nada eso. Pero creerlo como ayuda. Creer que Dios es bueno nos sostiene, nos levanta, nos anima. Yo recuerdo que hubo una ocasión que sentía yo que quizá era el último día, la última noche que estaría en esta tierra. Y aún así yo en mi corazón sentía paz. Y agradecía a Dios. Dios, gracias por la salvación, gracias porque me has permitido conocerte, gracias porque me has permitido servirte, porque me has permitido predicar tu palabra, gracias por la familia, gracias por lo que me has dado en este tiempo. Gracias, Señor, aún porque estoy en esta situación, en esta condición. Y sé que tú eres bueno y seguirás siendo bueno. Y en nada cambia si tú me llevas o tú me dejas que tú seas bueno. Y pensar de esa manera, creer en lo que la palabra de Dios nos dice, sostenernos sabiendo que Dios es bueno, levanta nuestro ánimo, nos ayuda. Porque uno dice, en medio de toda esta adversidad quedará algo de bueno. Sí, Dios, su palabra, la familia que Él nos ha dado, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que nos da y lo que nos quita, lo que permite y lo que no permite. Dios sigue siendo bueno. Segundo principio que encontramos en este salmo es que dice, aquí el salmista Asaf nos relata su testimonio y dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, porque resbalaron, por poco dice, resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Cuando uno se enferma y recibe la noticia, le da miedo, se preocupa, piensa cosas que a lo mejor están fuera de la realidad, que a lo mejor no van a suceder, o posiblemente sí, no lo sabemos. Pero algo es que uno piensa, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo no le hago mal a nadie, si yo sirvo a Dios, si yo quiero agradar a Dios, quiero ayudar a otros, quiero hacer cosas buenas, hacer lo que es correcto, ¿por qué a mí? Y yo creo que todos nos preguntamos eso, los que hemos padecido eso, ¿por qué a mí? Y a veces vemos otras personas que están viviendo de una manera equivocada en los vicios, en el pecado, en la inmoralidad, haciendo maldad a otros, haciendo daño al prójimo, no teniendo temor de Dios. Y como Asaf decía aquí, que él tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de otros. Ve uno gente en las noticias que sigue teniendo reuniones, que siguen haciendo fiestas, que siguen yendo a eventos, que no creen que esto es una realidad, que no creen que esto sí puede cobrar la vida de ellos mismos y la vida de otras personas, muchas veces por ser irresponsables, muchas veces por no tomar precauciones, o aún tomándolas, muchas veces seguimos teniendo ese riesgo, ¿verdad? Pero cuando uno ve personas así que deliberadamente, ¿verdad? Siguen haciendo fiestas, siguen teniendo reuniones y no les pasa nada, no les da miedo, no tienen ninguna preocupación,
Nos sentimos como el salmista Asaf, tuvo envidia de los arrogantes al ver, dice él, la prosperidad de ellos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Siguen haciendo reuniones, siguen de manera clandestina. Hay bares, escuchaban las noticias que estaban teniendo, abriendo al público, pero ahora en las azoteas de manera clandestina. Gente haciendo fiestas en lugares aislados, pero al final de cuentas vuelven a regresar a sus ciudades y vuelven a regresar a sus trabajos y vuelven a regresar a sus actividades diarias y a tener relación con sus familiares, con conocidos, corriendo el riesgo de ellos enfermarse y contagiar a otros. Entonces uno piensa como Asaf, al ver que no pasan congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Y uno dice, yo que quiero, me he cuidado, yo que quiero hacer las cosas bien, yo que soy una persona honesta, una persona que no le hago daño a nadie, me pasó esto. Y empieza en nuestra mente a haber muchas dudas, a haber muchos pensamientos negativos, un sentir muchas veces que puede ser destructivo y sentirnos como Asaf. Dice aquí, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia y los coronas se cubren de vestido de violencia. Dice aquí, se mofan y hablan, versículo 8 del Salmo 73, y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y uno dice, esta gente se mofa, se burla, no tiene temor de Dios, no tiene respeto, amor por el prójimo, y están como si nada. Y todo eso, ¿cómo puede retumbar en nuestros pensamientos? Cuando eso suceda, inmediatamente uno debe desechar ese tipo de pensamientos. Uno debe no darle cabida en nuestra mente y en nuestro corazón a ello, porque solamente nos va a llenar de amargura, porque solamente nos va a frustrar, solamente nos va a llenar de ira. Y nada de eso es sano, nada de eso nos edifica, nada de eso nos ayuda, nada de eso nos anima, nada de eso nos fortalece, al contrario, nos debilita más tanto físicamente como espiritual como emocionalmente el estar pensando por qué a mí sí y a ellos no, por qué yo que soy bueno y sí y a ellos que son malos no les pasa nada. No nos soluciona absolutamente nada, ni nos ayuda, ni nos fortalece, ni nos edifica, al contrario, nos destruye. Una vez cuando era estudiante en el instituto bíblico, un pastor en una reunión de jóvenes me dice respecto a unos jóvenes, uno que tenía prosperidad económica, pero no era un buen cristiano, y otro que no tenía prosperidad económica, sino al contrario, pero era un buen cristiano, y a pesar de ello era feliz. Y me dice, ¿ves estos dos jóvenes? Dijo, podría parecer que la riqueza de uno es la bendición de Dios en su vida, y podría parecer que la pobreza del otro es la maldición de Dios en su vida. Pero es exactamente, me decía él, todo lo contrario. Puede ser que la pobreza de este sea su bendición, porque en su pobreza ve a Dios obrar en su vida. En su pobreza ve a Dios suplir sus necesidades. En su pobreza hay gozo y hay paz. Y puede ser que este otro en su riqueza sea una maldición más que una bendición. Y su riqueza sea su destrucción más que su edificación. Y me quedé pensando y digo, ahora, ¿es cierto eso? A veces pensamos, ellos están como si nada, disfrutando de la vida, yo aquí en cama, encerrado, sin poder salir, padeciendo esto, y allá en la calle hay gente, o hay conocidos, o hay amistades, o quien sea, que andan haciendo el mal y no se enferman y andan como si nada, ¿sí? Posiblemente el hecho de que nos pudiéramos enfermar es Dios guardando nuestras vidas de algo peor.
Y posiblemente lo que ellos llaman libertad y disfrutar la vida sea un libertinaje que traerá destrucción y maldición posiblemente. Entonces no llenemos nuestro corazón pensando en ¿por qué a mí y a ellos no? Si le tocó, por las razones que haya sido, si tiene algún familiar que está padeciendo esto, si esto ha traído consecuencias a su vida, dele gracias a Dios. Deje de envidiar a los demás en ese sentido y de enojarse y de frustrarse y de amargarse, y dele gracias a Dios. Hoy yo entiendo esto, tenía muchos planes y ahorita lo voy a comentar, pero Dios los cambió todos. Y aunque mis planes eran buenos, creo que los de Dios son mucho mejores, por eso cambió, deshizo los planes que yo tenía, porque Él tiene mejores planes. Entonces dejemos de pensar de una manera negativa y equivocada, ¿por qué a mí sí y a ellos no? Allá que Dios los bendiga y que Dios les guarde, porque es algo que no se le desea a nadie. Dice aquí, fíjese, he aquí estos impíos, Salmo 73:12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron las riquezas, lo que le decía ahorita de estos jóvenes. Estos hacen maldad, hacen pecado, no tienen temor de Dios y les va bien. Es más, hasta alcanzan riquezas, alcanzan prosperidad, y yo que hago el bien no alcanzo nada de eso, y yo que hago el bien no disfruto como ellos disfrutan, no tengo lo que ellos tienen. Y uno pensaría, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí que hago el bien me va mal y a ellos que hacen el mal les va bien? Eso es en apariencias nada más. Porque dice aquí el salmista Asaf, mire, cuando él ve eso dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf dice, yo hago el bien y me azotan, ellos hacen el mal y les dan riquezas. ¿Cuántas veces no nos sentimos así? Pensando en que estaría haciendo lo correcto. Oro, leo mi Biblia, camino con Dios, trato de agradarle a Él, trato de ayudar a mi prójimo, de amarlo, de respetarlo, trato de hacer la voluntad de Dios y me va mal. Y ellos que se complacen, se deleitan en el pecado, en la maldad, en la injusticia, en hacer mal a otros, les va bien. Y Asaf dice, pues entonces en vano he limpiado mi camino. Como diciendo, pues no tiene caso que haga todo esto, si me va a ir mal, mejor hago todo lo malo para que me vaya bien. Y era una conclusión incorrecta, y mismo Asaf después va a decir que su conclusión de esta situación era torpe, no era la correcta, no era una manera justa como él estaba pensando. Y cuando nosotros pensamos también de esa manera, de decir, no, pues Dios se olvidó de mí, no, pues yo no merezco esto y cómo me paga Dios, no, pues Dios ya me abandonó, no, pues no que eras bueno, no, yo tanto que te pedí, y podemos sentirnos estafados de alguna manera y decir, Señor, yo oré y te pedí que me sanaras, oré y te pedí que sanaras a este familiar, a este conocido, y murió, Señor. Yo te pedí que me ayudaras, que me dieras, y Señor, en lugar de darme, me quitaste. En lugar, Señor, de darme la salida, parece que me atrapaste y me encerraste entre un problema y otro problema y una necesidad y otra necesidad, y nos sentimos así. Y pensamos como hacer, pues entonces, ¿de qué sirve orar? ¿De qué sirve pedirle a Dios? ¿De qué sirve creerle? ¿De qué sirve leer su palabra? Si cómo me está yendo. Pero no piense así, pensar así es pensar de manera equivocada. Mire, Dios nos tiene que vaciar de nosotros mismos para podernos llenar de Él. Y nos tiene que quitar muchas veces todo lo que nosotros creemos que es bueno, todo lo que nosotros creemos que nos hace bien, porque en realidad posiblemente no es así. No es bueno y no nos hace bien. Y nos tiene Dios que quitar todo eso para podernos llenar de Él. Nos tiene que quitar lo malo para podernos dar lo bueno. Nos tiene que quitar aquello que nos destruye para darnos lo que verdaderamente nos construye, nos edifica, nos ayuda, nos anima. Y a veces Dios lo hace por medio de la enfermedad, por medio de cambiar nuestros planes, por medio de hacer cosas en nuestra vida que no esperábamos o que no deseábamos o que no nos gusta. Pero siempre Dios tiene un mejor propósito.
Cuando Dios quita es porque Dios tiene algo mejor. Cuando Dios interrumpe nuestra vida es porque quizá íbamos en el camino, en la dirección equivocada. Quizá el paso que llevábamos, posiblemente a lo mejor no moriríamos de COVID, pero moriríamos de otras enfermedades, de estrés, de otras cosas que serían peores. Y ahora veo que a lo mejor Dios quería que descansara un poco, que recuperara fuerzas físicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, y permite esta pausa para poder hacer todo aquello. Porque a lo mejor de otra manera, en mi caso, yo no hubiera entendido que necesitaba hacer una pausa, que necesitaba estar a cuentas con él, que necesitaba pasar más tiempo con él, que necesitaba mi cuerpo descanso para poder seguir adelante con buena salud, poder seguir sirviéndole. Entonces, cuando pensamos por qué a mí sí y a ellos no, es el pensamiento equivocado. Cuando pensamos, pues entonces en vano es orar a Dios, en vano es leer su palabra, en vano es creerle, en vano es pedirle, porque me va mal, mejor voy a hacer lo malo para que me vaya bien. Estamos pensando de manera equivocada. Es como aquellos que creen que Dios, creen entre comillas, que Dios es bueno y que Dios es poderoso. Y que Dios es capaz de hacer de lo imposible posible, y que Dios es dueño de todo y tiene todas las riquezas, y lo ha leído y lo cree y lo ha escuchado posiblemente, pero es como echarlo a la basura cuando esas personas le creen más a la brujería, le creen más al zodiaco, le creen más al dinero, le creen más al mundo, le creen más a los impíos que a Dios mismo. Entonces, nunca pensemos, en vano he limpiado, no. Siempre piense, esto no es en vano. Por algo Dios lo ha permitido. O a lo mejor era la única manera de tenerme en casa para que pudiera yo descansar y mi cuerpo no colapsara con una embolia, con un infarto, con cualquier otra enfermedad. O a lo mejor era la manera de que Dios tratara conmigo a través de su palabra y yo pasara más tiempo con Él, o a la distancia con mi familia. Entonces véalo así, no lo vea como algo en vano. En siguiente, número 4, ¿verdad? Primero recuerde que Dios es bueno. Segundo, no envidie la prosperidad de los arrogantes, como dice el Salmo 73, pensando que es injusto que a ellos les vaya bien y a usted mal. Tercero, hemos visto, no piense que es en vano. No piense que es en vano vivir para Dios, guardarse para Dios, creerle a Dios, orar, leer su palabra, caminar con Él, y pensando que estaría mejor haciendo el mal que haciendo el bien. No piense eso. Número 4 dice aquí el salmista Asaf dice: cuando pensé saber esto, versículo 16 dice: fue duro trabajo para mí. ¿Cuál? Cuando pensó en qué, dice aquí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Uno no sabe cómo termina cada historia, cada vida. Solamente Dios lo sabe. Cada circunstancia, lo que hay atrás, lo que hay durante y lo que hay después de cada situación en la vida. Pero el salmista Asaf dice: fue duro para mí el saber esto, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí cuál era el fin de ellos. La están pasando bien por un momento, pero no sabemos cómo van a terminar. No sabemos cómo van a reaccionar. No sabemos lo que va a suceder en su vida cuando Dios trate con ellos. Cuando enfrenten la adversidad, cuando enfrenten la enfermedad. No lo sabemos. Por eso es que no podemos juzgar. Por eso es que no podemos adelantarnos. Como decía este pastor en la historia que le compartía, la riqueza de ese joven puede ser su destrucción y la pobreza de este puede ser su bendición. Nosotros pensamos ahorita, esto es mi destrucción. No, quizá esto es Dios guardando su vida, guardando su salud, Dios tratando con usted para hacer cosas más grandes, para traer mayores bendiciones, para hacer ajustes necesarios en usted, en su vida. Y esto nos hace pensar, debo cuidar mi alimentación, debo ejercitarme más, debo confiar más en Dios, debo pasar más tiempo con Él, debo depender más de Él. Esto debe traer cambios a nuestra vida. Pero entonces,
Asaf no lo entendía en ese momento, sino que Asaf veía las circunstancias, que le iba mal, que ellos prosperaban, que ellos no se guardaban para Dios y les iba bien y a él sí le iba mal, y Asaf estaba revuelto, estaba confundido, estaba enojado, estaba frustrado, se sentía, ahorita vamos a ver, hasta amargado. Y dice Asaf que hasta que entrando en el santuario de Dios comprendió cuál era el fin de ellos. Entonces, número 4, no se adelante a las circunstancias. No piense, qué mal que yo esté a punto de morir y ellos haciendo el mal estén disfrutando de la vida. No, posiblemente no va a morir. No todo, por eso decía yo al principio, no todo el que enferma de COVID quiere decir que va a morir. No todo el que enferma de COVID quiere decir que ya no hay esperanza, que ya no hay solución. Hay quienes han entrado al hospital y por la gracia de Dios salen, y qué bendición es eso. Hay quienes estando algunos en cama, en casa, con oxígeno, con tratamientos, aún así pueden morir, o si Dios lo permite, pueden seguir viviendo. No sabemos cómo termina esto. No se adelante a las circunstancias. Uno en ese momento piensa, me voy a morir, y a veces empieza a despedirse de todos. En mi caso, pues lo hice solamente con mi esposa, pensando en esto no va a mejorar, quizá no pase de esta noche, te amo, gracias por tu vida, gracias por ser mi compañera, por apoyarme, por amarme, gracias. Y si yo ya no paso de esta noche, dile a los niños que los amo, dile a mis padres, mis hermanos, familiares, iglesia, amigos, que los amo. Y uno ya piensa, hasta aquí llegué. No comprende realmente cuál es el final. A mí me pegó mucho, me afectó mucho escuchar que otros conocidos, otros pastores, otros amigos estaban muriendo y habían enfermado casi en las mismas fechas que nosotros habíamos enfermado. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué ellos sí? ¿No soy yo mejor que ellos? Y a veces uno se siente mal. Y ¿cómo afecta mucho eso? ¿Cómo afecta? Y uno se adelanta a un final que no sabemos si va a suceder. Asaf decía, a ellos les va bien, disfrutan la vida, y a mí me va mal. Hasta que comprendí cuál era el fin de ellos. Dios tiene un propósito diferente para cada persona. Algunos murieron porque el propósito de Dios y la obra de Dios en la vida de ellos y a través de ellos había terminado en esta tierra. Y ahora están en su presencia, ¿verdad? Algunos jóvenes, algunos más mayores. Sencillamente podemos decir que Dios, su obra había sido completada en la vida de cada uno de estos hermanos o siervos. Para otros todavía Dios nos ha dado la oportunidad y continúa su obra en nosotros y a través de nosotros. Sea cual sea, no se adelante. ¿Cómo fue que Asaf comprendió cuál era el fin de ellos? Dice él, hasta que entrando en la presencia de Dios. Cuando tenemos comunión con Dios, podemos entender mucho de lo que Dios hace. Porque usted sabe que entre más tiempo pasamos con una persona, más le conocemos. Conocemos sus gustos, sus disgustos, conocemos sus anhelos, sus sueños, sus aspiraciones, conocemos sus tristezas, sus dolores, sus congojas, porque entre más pasamos tiempo con una persona, entre más le conocemos, podemos de alguna manera saber hacia dónde va, cuál es su sentir, cuál es su manera de pensar, ¿verdad? Ante cualquier circunstancia o persona. Pues es así con Dios. Cuando entramos al santuario, cuando entramos a tener comunión con Él, a través de leer su palabra, a través de orar, más vamos entendiendo por qué está sucediendo esto. Más vamos entendiendo por qué Dios ha permitido que la maldad se incremente. Más vamos comprendiendo qué es lo que Dios quiere obrar y hacer a través de esta situación. Más vamos entendiendo por qué Dios ha permitido de alguna manera el perder a un ser querido, el dolor, la tristeza. Más vamos comprendiendo lo que Dios trata de hablar, de comunicar a nuestras vidas y al mundo entero con esto que está pasando. Entonces, aquí dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Y este es el quinto punto. No pierda el tener comunión con Dios cuando está pasando por el COVID, cuando está pasando por la dificultad.
no pierda, porque eso le va a ayudar, eso le va a sostener. Yo recuerdo, había días que podía levantarme un poco, aquí donde estoy grabando ahorita, es en la habitación, atrás de mí hay una mesa, tengo una Biblia, unos libros, plumas, cuadernos, y leía, y había veces que no tenía ganas de anotar absolutamente nada, leía muy poquito, me sentía muy cansado, pero trataba de leer algo y trataba de dejarlo en mi mente y meditarlo. Había veces que no podía ni pararme aquí donde estoy ahorita, y acá de frente, estando la cama, solamente ponía el celular, ponía himnos, escuchaba alguna predicación, ponía la Biblia en audio, y me acostaba y dejaba ahí el celular. A veces me quedaba dormido escuchando, pero siempre el haber hecho eso, el haber mantenido de alguna manera el que la palabra de Dios no dejara de entrar por mis oídos, y el guardarla en mi corazón y tratar de mantener una comunión con Él, cómo me ayudó. Después me levantaba y buscaba el versículo que había, el pasaje que había escuchado, y lo volví a leer y hacía anotaciones. Y durante este tiempo Dios me dio muchos mensajes para mi vida y para poder compartir con otros a través de eso, de mantener una comunión. Otros hermanos, otros amigos, pastores mandaban mensajes, compartían predicaciones de ellos, compartían lecturas, ¿verdad? Aún hermanos en Cristo, y eso como me animaba, y lo escuchaba vez tras vez tras vez. Entonces, no, si quiere, no se adelante, como hemos dicho, a saber cuál es el fin. Ese es el 5. El 6, mantenga una comunión con Dios. No pierda el tener una comunión con Dios. Y vamos casi concluyendo. Dice, ciertamente puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. Está hablando de lo que va a suceder con los impíos. Dice, como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores. Y luego dice aquí, versículo 21, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Si usted deja que el desánimo, el aspecto mental, emocional, lo abrume, lo consuma, lo acorrale, se pierde mucho, porque de esa manera no puede uno recobrar la salud. Pareciera que no. Muchas veces los médicos dicen, cuando han operado a alguna persona, han hecho muchos tratamientos, dicen los médicos, hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, pero que se salve mucho dependerá de las ganas que tenga de vivir. Y ahora lo entiendo, porque si uno no tiene ganas, no lucha. Si uno no tiene ganas, no le dice al cuerpo, hey, levántate, hey, cobra ánimo, hey, no te quedes ahí, hey, tú puedes, hey, vamos, es un nuevo día, hey, adelante, sigue creyendo, sigue luchando, sigue esforzándote, porque uno dice, no tengo ganas. Llegó un punto donde yo me sentí así, yo decía, Señor, si voy a morir, Señor, ya, por favor, ya llévame, yo estoy listo, yo tengo paz, Señor, ya, por favor, que esto termine. Y se lo llegué a decir a mi esposa, sabes, quiero seguir viviendo, pero no siento las fuerzas, y la verdad no tengo ni el ánimo, yo ya quiero que esto termine. Así llega un punto donde uno se llega a sentir. Por eso el aspecto mental, emocional, espiritual es muy importante, porque si no se llena uno de amargura, de frustración, de enojo, de ira, de tristeza, y dice, ¿sabes por qué? Porque era tan torpe que no entendiera, como una bestia. Y termino con esto. Recuerde estas siguientes promesas. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Dios no nos deja caídos. Dios no nos abandona. Nos toma de la mano derecha. La mano derecha en la Biblia de Dios, o aún del hombre, muchas veces es sinónimo de poder, de fuerza. Y eso quiere decir que Dios nos levanta en medio de la debilidad. Asaf no estaba enfermo, no estaba debilitado porque estaba enfermo físicamente, estaba debilitado porque estaba enfermo, estaba desanimado, ¿verdad? Porque espiritualmente estaba, como diríamos, en la lona, emocionalmente igual. Su ánimo, su gozo, su paz estaba por los suelos, y dice, me tomaste de la mano derecha, me levantaste, me diste fuerza, me ayudaste, me sostuviste, estuviste conmigo para guiarme según tu consejo. Tu presencia ahí estuvo para animarme, tu poder ahí estuvo en mi vida.
Entonces recuerde esto, aún ahí en la cama, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo bueno, sigue estando con nosotros, nos sigue sosteniendo, nos sigue ayudando, nos sigue levantando, porque Él no nos ha abandonado, Él no ha cambiado absolutamente en nada. Y entonces Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada, dice Asaf, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y Asaf entendió esto, que aunque no tuviera riquezas, en este caso, aunque no tengamos salud o no tengamos riquezas, aunque haya perdido o a lo mejor el trabajo, o a lo mejor un ser querido, o a lo mejor un negocio, un patrimonio, a causa de esto que está sucediendo, Dios sigue estando en los cielos y sigue estando para nosotros ahí. Y Asaf dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Puedo perder la salud, el trabajo, el dinero, a los que amo, puedo perder muchas cosas, a muchas personas quizá, aunque parezca duro y difícil, pero sigo teniéndote a ti en los cielos. No se olvide de eso. ¿Qué va a pasar? ¿De qué voy a comer? Porque enfermarse es muy caro. Tratamientos, aquellos que oxígeno, doctores. Dios ha sido bueno, Dios provee de maneras que no imaginaríamos. Y uno dice, ¿de dónde salió tanto? Dios es bueno. Dios sigue estando con nosotros. ¿Qué voy a comer si no estoy trabajando? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? ¿Qué va a pasar con mi familia? Dios es bueno. Dios sigue estando con nosotros. Y Asaf dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y dice, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. La vida nos cambia. Cuando pasa uno por esto, uno dice, Señor, gracias por tantas bendiciones que me has dado en mi vida y no me había dado cuenta, no había apreciado, no había valorado. Gracias porque puedo salir. ¿Cómo aprecia uno el poder salir, tomar el sol? Cosa que antes a lo mejor no apreciábamos porque creíamos que era normal o que lo merecíamos. Pero hoy gracias, Señor, porque puedo levantarme y caminar. Gracias porque puedo abrazar a mis hijos, mi esposa. Gracias por mis padres, los amigos, los hermanos, la familia. Gracias, Señor. Cuando antes quizás esas cosas no valoraba. Gracias, Señor, porque bueno, posiblemente no estoy al 100% como quisiera o como en otros años, ¿verdad? Pero aquí sigo. Y gracias, Señor, porque todo eso viene de ti. Y Señor, las cosas materiales, las cosas vanas, superficiales, son pasajeras, son temporales. Te tengo a ti. Y hoy nada deseo más que a ti, Señor. Y hoy si te tengo a ti estoy completo. Y hoy si te tengo a ti estoy bien, estoy satisfecho, estoy pleno. Porque te tengo a ti, porque estás tú conmigo, porque no me has dejado, porque sigues siendo bueno, porque me sigues sosteniendo, porque sigues teniendo un propósito en mi vida. Y dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Es normal sentir muchas veces desánimo. Lo que no es normal es quedarnos tirados por el desánimo. Somos carne, somos polvo. Y como seres humanos tenemos debilidades y como seres humanos flaqueamos muchas veces y a veces perdemos fuerzas físicas, emocionales y espirituales. Y es normal, en cierta manera, es parte de la vida, es parte de nuestra naturaleza. Pero lo que no es normal es quedarnos tirados. Y dice él, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La roca donde estamos a salvos es en Dios. La roca donde encontramos descanso, la roca donde somos puestos en alto, librados del enemigo, la roca y mi porción, dice, es Dios para siempre. Espero esto le pueda ayudar un poco a aquellos que están atravesando por COVID, algún familiar, algún conocido, que han sufrido los estragos de esta pandemia en lo económico, en lo familiar, en lo espiritual, en lo emocional, en lo social. Espero esto sea de ánimo para usted. Esto fue algo que Dios me mostró a mí durante este tiempo y que me ayudó a entender muchas cosas. Que Dios le bendiga. Oro por usted que está padeciendo COVID, algunos pastores, conocidos, hermanos en Cristo, amigos, familiares. Oro por aquellos que aún no conozco, ¿verdad? Aquellos que han perdido un ser querido. Que Dios traiga consuelo y que Dios traiga fortaleza a su vida. No olvide, no dude que Dios es bueno. Con enfermedad, sin enfermedad, con mucho o con poco, Dios es bueno. Dios nos ama.
piensa en nosotros todos los días. Cuida de nosotros. Nos sostiene por su gracia solamente. Y no estaríamos aquí si no fuera por Él. No deje que el desánimo, que los temores, que el ver la prosperidad de otros, que el pensar la vida me cambió, he perdido más de lo que he ganado, le haga dudar de que Dios es bueno. Recuerde algo, y ya termino con esto. A Job, siendo un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, perdió sus hijos, perdió sus ganados, sus bienes materiales, sus siervos, su mujer lo abandonó, enfermó de gravedad, casi perdía la vida, sus amigos parecían sus enemigos, lo abandonaron. Y aún así él dijo, me probará y saldré como oro. Yo sé, dijo él, que la mano de mi Dios me ha tocado. No pensó, Dios se olvidó de mí, no, eso me ha pasado y la mano de mi Dios me ha tocado. Y uno puede decir, pero Job, ¿cómo puedes pensar que la mano de Dios te ha tocado? Mira todo lo que te ha pasado, al contrario, la mano de Dios te ha abandonado. No, Job dijo, yo sé que la mano de mi Dios me ha tocado. Job 19:19. Y luego dice en el 24, 25, 26, 27, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará, y dice, y en mi carne, dice, de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón, dice, desfallece dentro de mí. Nuestro corazón desfallece. Somos seres humanos, somos frágiles, somos débiles, pero que eso no le haga olvidar que Dios es bueno, que Dios le ama. A Job le quitó muchas cosas, y si usted lee el libro de Job, al final, todo lo que tenía le fue regresado al doble. ¿Por qué? Porque cuando Dios quita, es porque Dios va a dar algo mejor. Si Dios ha permitido esto, es porque Él tiene un propósito. Ánimo en medio de la enfermedad. Ánimo en medio de su dificultad, de su adversidad. Que Dios le bendiga. Oro por usted.